el 89.5 de Radio María. Damos inicio al programa de los días martes y jueves. Quédate en los pueblos que Vuelve a casa. piden tu perdón, y en hogares donde no se vive la unión. Quédate con nosotros, Señor. Muy buenas tardes, querida gente maulina. Después de una semana sabática, que cayó día 1 de mayo el martes pasado, pues, Vicente. Claro. Así que no tuvimos programa y bueno, los colocamos un poquito flojos en aquella oportunidad. Pero Hace 2 semanas que no nos veíamos entonces. 2 semanas que no lo veíamos exactamente y bueno, hemos vuelto a casa. Así Hemos que, vuelto con todo. Con todo. Y hoy día es martes de entrevista. Vicente, ¿a quién tienes por ahí? Hoy día tenemos una entrevista aquí de un hombre de Dios, una persona que lleva muchos años participando de la Iglesia Católica. Como hemos dicho en otras oportunidades, la Iglesia Católica es como un ramillete de flores que tiene flores de distintos colores, donde existen muchos movimientos de distinto tipo, la verdad que bastante diverso. Hemos dicho que tenemos desde, por así decirlo, una extrema derecha como el Opus Dei, Legionarios de Cristo. Pasamos por ahí por el centro, por los jesuitas se podría decir, y terminamos a veces con estos grupos carismáticos que ya casi están al filo de, parecen grupos como más bien evangélicos. Entonces la verdad que es un abanico de opciones que nosotros hemos querido dar a conocer en este programa, porque a veces las personas desconocen esta variedad de opciones que existen dentro de la misma Iglesia Católica, y lamentablemente muchas personas se cambian de iglesia sin conocer la propia Iglesia Católica, que es, como hemos dicho en otra oportunidad, la única que fundó Cristo. Y en el día de hoy hemos querido invitar a Juan Méndez. Juan lleva mucho tiempo trabajando en el grupo de los catecúmenos, que no quiero ocupar más las palabras, entiendo que no es un movimiento propiamente tal, porque no tiene un fundador. Pero no sé si tú puedes contarnos un poco más de esta rama de la Iglesia Católica y presentarte un poco frente a las personas que nos escuchan. Bueno, buenas tardes. Como bien dijiste, llevo bastante años en este camino neocatecumenal, 22 años para ser exacto. Yo nací en la Iglesia Católica. Pasé como mucho una crisis existencial que fue la que me hizo buscar. Y dentro de la iglesia encontré este camino que, bueno, nosotros hemos conversado anteriormente en forma privada y siempre hemos dicho que el camino neocatecumenal nos diferencia de los movimientos porque no tenemos espiritualidad propia, ¿no? Lo que pasa es que el camino neocatecumenal es un camino definido por Juan Pablo II. Fíjate que él mismo nos definió como un itinerario, que en el fondo es un camino de formación católica, cristiana, para los tiempos actuales. Perfecto. Y eso quedó establecido en los estatutos en forma definitiva que se aprobaron en el 2008. Entonces, ¿por qué decimos que no somos movimiento? Porque el camino lo que hace es este proceso de formación que vamos a redescubrir nuestro bautismo. Entonces, porque tú bien lo sabes, que antiguamente en la iglesia primitiva, para llegar al bautismo había un proceso que se llamaba catecumenado, que eso no es un invento nuestro, eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. Ese proceso culminaba con el bautismo. Entonces, la Iglesia ha tenido muchas transformaciones porque no es estática. Dios nunca ha estado estático, siempre está en movimiento. Correcto. Tú lo ves a Dios siempre en movimiento. Por lo tanto, hubo una época en la cual empezaron a bautizarse los niños desde pequeños, pero con el compromiso
que padres y padrinos le transmitieran la fe. O sea, se hacía un catecumenado después del bautismo. Por eso nosotros nos denominamos, o Juan Pablo II nos denominó, postbautismal, camino neocatecumenal. Porque el proceso que hacemos, que deberíamos hacerlo antes, lo hacemos posterior al bautismo. Por eso somos postbautismales. Entonces, por eso no es propio nuestro, esto es propio de la Iglesia. Entonces, por eso no somos un movimiento. Todos tenemos que hacer este proceso del catecumenado. Y eso es lo que se comprometen padre y padrino cuando bautizan a sus niños. Para que las personas que están escuchando entiendan un poco, esto viene un poco como para destacarlo el sentido del bautismo, si no me equivoco. Nace un poquito como un redescubrir el bautismo, ¿verdad? Exacto. Y aquí hay todo un tema que podríamos discutir, porque justamente hay algunas iglesias evangélicas que justamente dicen esto de que uno tiene que bautizarse adulto, ¿verdad? Porque en el fondo uno ya puede elegir, tiene un discernimiento y es el momento en que uno elige por servir o por seguir a Cristo. Si tú nos pudieras, Juan, ahí como explicar un poco cuál es el sentido de bautizarse de niño, digamos, y después esta idea que ustedes plantean de posteriormente seguir en este camino del bautismo. O sea, no es que lo planteemos nosotros, eso está estipulado en el catecismo de la Iglesia Católica. Y como te digo, los padres y padrinos se comprometen a eso. Lo que pasa es que la realidad es que no se hace. Se asisten a una charla, 2 o 3 charlas, se bautiza el niño y los padres y padrinos desaparecen, o sea, no le entregan la fe. Porque eso es una obligación de papá. Nosotros decimos que esto es un asunto de vida o muerte. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está en juego la vida eterna de nuestros hijos. Si nosotros no les traspasamos la fe, somos capaces de mover el mundo entero por traspasarle educación. Los metemos en los mejores colegios, nos sacrificamos, qué sé yo, nos limitamos nosotros para pagar los mejores colegios, porque le inculcamos a los niños, con la mejor intención, de que la felicidad está en los bienes, en el fondo. Exacto. Y entonces, Jesús, ¿qué es lo que dice? Busca a Dios primero y los demás se te lo damos por añadidura. Nosotros lo hacemos al revés. Buscamos la añadidura primero. Y lo que nos sobre se lo dedicamos a Dios. Entonces, nosotros vemos la urgencia, y por eso que hacemos hincapié en esto del camino, vemos la urgencia de catequizar al mundo, porque el mundo lo necesita. Entonces, ¿y cómo lo podemos hacer? Fíjate tú, a ver, es largo de explicar, pero si nosotros no tenemos signos visibles que llamen la atención a la gente sobre todo, porque todas las catequesis que nosotros vemos, escuchamos y asistimos a la iglesia, ¿a quiénes están orientadas? Están orientadas a las personas que ya participan de la iglesia, que de alguna manera están en la iglesia. Pero Dios quiere que se salve todo el mundo, no solamente la iglesia. La iglesia es un servicio. Entonces, pero ¿y cómo llevamos la salvación al resto? ¿Cómo llevamos la salvación al pagano? Es dura la palabra, pero es la realidad. El que no cree, digamos. El que no cree. Claro. ¿Cómo le llevamos la fe a esas personas? Porque fíjate tú que de la mejor manera, nosotros ¿qué decimos? Las catequesis que nosotros escuchamos normalmente, que Jesús está en el sagrario, que Jesús está en el sacerdote, que Jesús está en el obispo y todo. Pero ¿cómo se lo decimos a alguien que no cree que Jesucristo está en el sagrario? Que esa hostia es el cuerpo de Jesucristo, que el vino es la sangre de Jesucristo. Se ríen en tu cara. Mucho, porque para eso se necesita fe, tener fe para creer eso. Si tú le dices a alguien que Jesús está en el cura, necesita más fe todavía. Claro. Y sobre todo en estos tiempos. O que Jesús está en tu hermano también. O en tu hermano, en el que sufre. Como lo dijo el Padre Hurtado. Claro, en el que Cristo sufre. es mi hermano que sufre. Claro, que es una realidad. Pero ¿qué es lo que hace la gente que no cree? Dice, se escandaliza. ¿Cómo Dios permite eso? ¿Cómo permite el sufrimiento? ¿Cómo permite? Entonces, ¿cómo?
Entonces, ¿cómo tú le llevas la fe o los signos de la fe a alguien que no cree? Esa es la gran incógnita. No es fácil. Y que no es tan incógnita, porque Jesús nos dio la directriz. Fíjate tú lo que dice el Papa Francisco, que quiere una iglesia salida. Hay que salir a la periferia. ¿Qué significa eso? No significa ir a la capilla más lejana, significa la gente que no está en la iglesia. ¿Y eso es un poco lo que ustedes hacen? ¿Van un poco a evangelizar a personas que están alejadas de la iglesia? O sea, nosotros hacemos catequesis con la gente que escucha nuestras invitaciones, que las hacemos en las misas, a los amigos, qué sé yo. Generalmente las primeras comunidades son gente de iglesia. Después ya son gente que hijos, nietos de la gente de la primera comunidad, y posteriormente viene gente que no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos ven un signo visible y eso les llama la atención. Como un grupo de gente que son totalmente diferentes pueden amarse, porque Jesús dio el clavo. O sea, nos dio la directriz y nos dio la indicación cómo llegar a este tipo de gente. ¿Qué es lo que nos dice él? Dice: ámense los unos como los otros, en eso conocerán que son discípulos míos. Esto fíjate que es maravilloso, porque este es el evangelio de este domingo que pasó. Sí. Y después agrega, dice: Padre, yo en ellos, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo viendo crea que tú me has enviado. Entonces, estos son los signos que necesita la gente, el mundo, para ver. ¿Y cuáles son los signos? Amados los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesucristo? En la dimensión de la cruz. Hasta el extremo. Hasta el extremo. Y fíjate, ¿y a quién amó hasta el extremo? A nosotros, pero nos amó cuando éramos sus enemigos, no cuando éramos amigos. Claro. Entonces, Él cargó con todos nuestros pecados. O sea, Jesús murió por ti y por mí, por el violador, por el borracho, por el adúltero, murió por todo el mundo. Mira, qué bonito este tema que estamos conversando, y ahora yo quería retomar un poco el tema del bautismo. Mira, la verdad que cuando tocaste el tema del bautismo, a mí me estremece, me da dolor. Yo de repente veo personas que hoy día simplemente no bautizan a sus hijos por opción, y personas que son católicas, personas que tú le puedes decir, pero ha habido un nivel ya de escepticismo en las personas. ¿Qué le podrías transmitir tú a esa persona que ni siquiera quiere bautizar a sus hijos porque ya no tiene fe en la iglesia, ya siente que esto ya no significa nada, este acto que tú hablas externo, para ellos no es nada? ¿Qué le podrías transmitir a esos papás? ¿Qué le podrías decir? Mira, lo que dije delante, esto es un asunto de vida o muerte. O sea, la vida de sus hijos está en sus manos. Si tú no le transmites la fe, lo vas a enviar a un mundo, al infierno. Porque la vida sin Dios es un infierno. La vida sin Dios no tiene sentido. Fíjate tú la actitud del hombre actual, que no es un moralismo ni un juicio hacia él. ¿Cuál es el sentido de la vida de él? Él lo tiene asumido, según su creencia, porque no cree en Dios, porque este hombre se ha hecho adulto. O sea, las respuestas que antes la buscaba en la religiosidad natural, ahora la encuentra en la tecnología. Es un hombre que ha experimentado el desarrollo tecnológico tremendo. Entonces, ¿cuál es el sentido de él? Dice: yo antes no existía, ahora existo, mañana no existiré. Entonces, es como lo que dice la Escritura: comamos, bebamos, que mañana moriremos. O sea, después de esta vida no hay otra. Eso te lo dice todo el mundo, estos que no creen. Entonces, ¿cuál es el sentido de ellos? Trabajar. Son buenas personas. Trabajan, tienen su buen auto, su buena casa, una parcelita de agrado en la cual se van los fines de semana, pero su vida se gira en eso. Pero eso no tiene sentido. Yo te digo, mira, si yo estoy sentado hoy día aquí y estoy en la iglesia,
porque yo experimenté esto. Experimenté el sinsentido de la vida. Y descubrí que en mi iglesia, en la iglesia católica, porque antes que de catecumenado yo soy católico apostólico romano. O sea, esto es una pastoral en la cual yo escuché y que le ha dado que me llevó a reencontrarme con Jesucristo. Entonces, si yo estoy aquí, no es porque tenga tiempo de más, yo sé que tú tampoco. ¿Por qué? Porque has tenido, y yo tengo, una experiencia de Dios en mi historia, en mi vida. Entonces, estas personas... Somos testigos del poder y del amor de Dios. Yo creo estas personas que dejan de ir no mandan a sus hijos bautismo, es porque no han experimentado el amor de Dios. Es porque no han visto a Dios en su historia. Dios siempre habla de dos maneras: a través de la Escritura y a través de la historia. Cuando los sufrimientos, los acontecimientos de dolor adquieren un sentido, se termina el sufrimiento. Y eso es lo que hace el Señor, le da sentido a tu vida. O sea, tú miras para atrás, yo miro para atrás, todo lo que me hizo sufrir, que en un momento yo me rebelé contra Dios. ¿Cómo es posible que estoy en este estado si tú eres amor? ¿No eres amor? Mira cómo estoy. Y ahora doy gracias a Dios haber pasado por ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios permite que tú toques fondo para darte cuenta que el único que te puede sacar de la muerte es Jesucristo. No hay otro. Bueno, y eso me hace mucho sentido a mí con la vida de muchos santos. Por ejemplo, la vida de San Agustín, cuando nosotros sabemos que San Agustín fue un tipo que fue un vividor, perteneció a una secta que se llamaba los maniqueos, sí. Y que finalmente él, gracias a la oración de su madre, que constantemente fueron bastantes años que su madre rezó por la conversión de este hijo, y él era adorador de la astrología, cosas que hoy día son bastante comunes también en las personas que conocemos. Y lo que tú hablas, él tenía como un sinsentido en su vida, quizá lo había llenado con otras cosas, pero él después, cuando se convierte, él escribe en las Confesiones de San Agustín, y hay una frase que a mí me conmueve mucho, que él dice: «Tarde te amé, Dios mío, y tiemblo de pensar que la vez que te escuché podría haber sido la última vez que me llamara». Es decir, Dios, como tú dices, siempre nos está llamando, siempre está tocando a la puerta del corazón, por ahí te pasa algo, por ahí tuviste un accidente, pero Él quiere remecerte, Él quiere, ¿cómo esta persona que yo le di la libertad, hago que reaccione, que, oye, existes porque yo te creé. Uh-huh. Y tu alma no está tranquila hasta que no descubres que es esa creación. Entonces, el alma siempre está intranquila. Y lamentablemente siempre las personas que no tienen Dios no tienen esa paz interior y andan en esta búsqueda, este vacío, y que yo creo que nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. Uh-huh. Y cuando tú conoces a Dios, ese vacío se acaba, porque tú descubres el verdadero sentido de la vida. Sí, así es. Y lo que tú decías, buscan, no sé, en otra filosofía, que se presentan muy atractivas. Entonces, y lamentablemente eso no se da tanto en la iglesia, en esta religiosidad natural. Porque fíjate tú que hay un periodo, estamos viviendo, que es signo de los tiempos, la secularización, el abandono, están saliendo, dice, las naciones de la iglesia. Uh-huh. A la inversa, que fue en el tiempo de Constantino, que entraban las naciones de la iglesia. Entraban mucha gente. Entonces, en esos tiempos no se necesitaban estos signos visibles, porque todo el mundo, nadie ponía en duda la existencia de Dios, pero era parte de una cierta religiosidad natural. Y nosotros por eso hacemos hincapié en esto. Por eso que para nosotros es importante este proceso y este camino, porque nos lleva a la fe adulta. Porque en la iglesia, lamentablemente, hay mucha religiosidad natural. Y ¿sí? Ese es el problema. Y eso hace que también mucha gente de fuera se aleje de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la religiosidad natural, el hombre es un hombre infantil, un hombre que va a la iglesia por obligación, va a cumplir, por si acaso. Por eso, bauticemos al niño, no importa el padrino,
mira, convive, no importa, o sea... No sabe muy bien lo que está haciendo, pero lo hace. Lo ¿verdad? hace, pero hay que Claro. hacerlo, y una fiesta y todo, y después desaparecen, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no han experimentado esto, porque son un religioso natural. ¿Y cuál es la diferencia entre un religioso natural y alguien que tenga fe? El religioso natural es aquella persona que actúa por temor y pone a Dios a su servicio. Y el creyente, el cristiano, se pone a servicio de Dios, que es diferente. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en este camino. Hacemos un proceso largo. Y a veces buscamos una iglesia como pasa con muchos hermanos evangélicos, que buscamos una iglesia como muy sensible, de sentimiento, Sí. de que yo me sentí, de que Dios me tocó. Pero Dios a veces no es por sentimiento, sino que es por fe, es una convicción de que yo soy capaz. Cuando uno ya alcanza una cierta madurez, creo yo, no se mueve por sentimiento, porque los sentimientos van y vienen, ¿verdad? Sí. La fe madura ya es como, yo me muevo por una convicción, porque yo sigo a Dios en su palabra, Ya. pero no porque el otro me sobó el hombro o porque el otro fue pesado conmigo, porque de esa manera es muy frágil mi fe, ¿verdad? Así es, porque fíjate que hace unos días atrás nosotros salimos con otra persona a llevar una buena noticia, y me encontré con una persona evangélica, una mujer, que participaba en la escuela dominical y todo. Y cuando golpeamos su puerta, y nosotros dijimos que íbamos a hacer un anuncio de una buena noticia, le íbamos a dar una buena noticia, salió bien con cierta arrogancia. Bueno, a la medida que conversamos, se le pasó y me empezó a contar que ella se había salido de la iglesia católica, era católica, pero porque una vez había ido a conversar con un cura y el cura no lo había atendido. Y por eso se fue de la iglesia. O sea, una inmadurez tremenda. Claro. Lo que tú dices, es por sentimiento. Ay, no me simpatizó o no me trató como yo me merezco, porque Claro. siempre el yo, y por eso me voy. Y eso te refleja una ignorancia tremenda. ¿Qué es lo que dice San Pedro? Dice, dar testimonio de vuestra fe. Eso es lo más importante, dar testimonio de vuestra fe, o dar testimonio de vuestra esperanza. ¿Qué es lo que ha hecho? Impacta cuando tú le cuentas tu historia a alguien y le dices, de esto me sacó Dios. Hechos concretos. No basta, aquí no es un asunto de teología. Nosotros en las catequesis que recibimos y que damos, cuando en las catequesis inicio, hay un tema que dice, ¿quién es Dios para ti? Entonces lo hacemos reflexionar. Entonces nosotros se lo preguntamos a la gente responde cualquier cosa. Entonces le decimos que la respuesta nosotros no buscamos que una respuesta buena o mala, sino que lo hacemos meditar quién es Dios para ti. Entonces, después de esa pregunta, nosotros decimos, mira, si yo tuviera la capacidad o pudiera traer aquí a Abraham a entrevistarlo y le preguntaría a Abraham, ¿quién es Dios para ti? Él no diría, mira, Dios es creador, uniterno, qué sé yo, que es cierto, que es una verdad, omnipotente, omnisciente, es verdad eso. Correcto. Pero ¿qué te diría él? Te diría, mira, lo único que sé, que yo era un viejo, tenía 100 años y mi mujer era estéril. Y él me hizo una promesa. Habían dos cosas que yo necesitaba, una tierra y una descendencia. Y para mí ya era imposible. Entonces, y diría, Isaac, ven, te presento a mi hijo, esto es Dios para mí. Claro que hay un tema bien complicado, Juan, porque yo pensaba que hay personas que son de otras iglesias y también han tenido experiencias fuertes de Dios, porque Dios se manifiesta a todo el que acude a Él, digamos, Sí. independiente Sí. que no pertenezca a esta iglesia. Y vemos en la Biblia hay muchos pasajes, por ejemplo, leía que, no sé si ayer lo estaba leyendo en la Biblia, que le dicen, oye, estas personas están expulsando demonios, vamos a pararlo, le dicen los apóstoles, porque ellos no son de los nuestros. Y sin embargo Jesús le dice, oye, no, tranquilo, si ellos en el fondo están operando con el poder del Espíritu Santo, por lo tanto déjalos. Y es lo que pasa hoy día con los evangélicos. Ellos efectivamente, Dios se manifiesta en ellos a través del Espíritu y se dan muchos testimonios, y yo lo tengo muy claro, si eso es verdad y no lo podemos desconocer. Es que eso no es un problema, es una realidad. Y eso es así. Y Dios está en todas partes. Por supuesto que es así. Nosotros no hacemos proselitismo. Fíjate lo que dice la misión de la iglesia, ser sal del mundo. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa sal? Si tú cocinas, tienes una olla y le echas un puñado de sal, esa cosa no te la puedes comer. Si le echas un poquito, eso es salado. Entonces,
Y dentro de las otras catequesis también, es una de las catequesis que nosotros decimos. ¿Cuál es la población del mundo? Hablemos de 8.000, por darle 8.000 millones, que se dan una cifra. Un porcentaje cristiano de toda la población del mundo. De ese porcentaje cristiano, solamente el 50% o 60% es católico. De ese 60%, solamente el 10%, y ahora yo creo que es menos, el 5% va a misa. De ese 5%, solamente 1% es cristiano adulto. Y decimos nosotros, después de 2000 años, hacemos la pregunta a la gente, ¿a quién quiere más de Dios? ¿A ese 1% o al que está afuera? Dios los quiere a todos por igual. A todos por igual. Y si fuera eso la función de meter, que se salvan solamente los que están dentro de la Iglesia Católica, significaría que después de 2000 años Jesucristo ha fracasado. Entonces no se trata de llevarlo a la iglesia. Por eso te decía yo, llevar signos visibles al que no cree, para que viendo, él crea que Dios existe. Y eso basta. Sin que vuelvan a la iglesia. Sin que vuelvan, ni siquiera que se bauticen. Porque la iglesia es una misión. Es la misión de iluminar. No todos ser luces. No todo ser sal, con un puñadito basta, es salar al mundo ante la presencia. Mira, es un tema bien complejo, ¿eh? No es menor. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical con una canción muy hermosa que se llama Jesús, estoy aquí. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecer? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentar
Bueno, aquí estamos nuevamente en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Estábamos hablando de este grupo, este camino que se llama Los Catecúmenos. Estaba viendo por ahí, Marco, parece que están llegando algún apoyo por ahí, algunos estudiantes en práctica. Le damos saludos aquí a los hermanos que están aquí, parece que vienen un poquito a prepararse para ayudarnos De a poco, claro, son nuevos integrantes de Radio Controladores, porque nosotros, el párroco Padre Gonzalo, pidió hacer un equipo de radiocontroladores. Entonces, también la invitación es para todos aquellos movimientos, comunidades que quieran tener su espacio en esta radio. La invitación está hecha. Y indicar qué día y ver la disponibilidad de qué radiocontrolador los puede cooperar y pueden tener su programa como el que tenemos nosotros. Exacto, hay bastante espacio para crecer, yo creo. Sí, mucho. Así que la invitación a todos los que tengan alguna idea o para participar dentro de esta radio. Bueno, volviendo un poco al tema, estábamos aquí con Juan Méndez. Juan Méndez está a cargo de este grupo de los catecúmenos aquí en Constitución, si no mal entiendo, ¿verdad? Junto con mi señora somos responsables de la primera comunidad de Constitución y del equipo de catequistas de Perfecto, llevan bastantes años en esta labor. 22 años. 22 años, que no es menor, así que, bueno, darle las gracias porque la verdad que sabemos que esta labor a veces es ingrata, implica mucho trabajo familiar, un sacrificio familiar, y muchas veces sabemos que no es fácil, que a veces uno se encuentra con muchos problemas, con los mismos seres humanos, como nosotros somos limitados y nos cuesta el amor, nos cuesta amarnos, nos cuesta, como decía la canción, amar como Jesús nos ama, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no es fácil. Bueno, quería, volviendo al tema de dónde nace este grupo, yo estuve leyendo un poco. La verdad que para mí, te debo decir, Juan, que no es fácil este tema de entender muy bien el movimiento. Uh-huh. Yo sé que tiene una persona que fue el iniciador, tú me decías que Kiko Argüello, un español, que está vivo, hasta el día de hoy, está vivo, ¿verdad? Sí. Y él fue el que inició este camino y que en el fondo tienen como una especie de ritos que yo he visto que tienen como unas pilas bautismales, puede ser que los bautizan en forma cuando son adultos. Lo que pasa es que el camino, dentro de las cosas, es rescatar un poco los signos de la iglesia primitiva. Entonces, no es invento nuestro, sino que es lo que te decía adelante, propio de la iglesia. Y Kiko es iniciador, ¿en qué sentido? Kiko es un español, pintor. Ganó un premio especial en España en los años 70, antes de los años 70. Y él experimentó esta crisis existencial. Hijo de un abogado, estudió en la Universidad de Bellas Artes, católico. Entonces se encuentra, como le pasa a todos nuestros hijos, que se van a la universidad cuando no están adultos en la fe, cuando no tienen la fe marcada, se encuentra en un ambiente. Él se encontró en esa época. Tú recuerdas, era muy socialista el ambiente en las universidades, ¿ya? Entonces se encuentra con esta situación. Y él, en el fondo, tiene una crisis de fe espantosa. Entonces, y no le encontraba sentido a la vida. Y entonces él decía, lo más probable, que yo hubiera terminado matándome. Y de hecho, él en algún momento lo pensó. Tenía fama, tenía dinero, tenía todo lo que los jóvenes buscan, carrete. Entonces, desordenado y todo el asunto. Y él empezó, él pensó en quitarse la vida porque no tiene sentido esto. Él decía, el mundo es un absurdo. Entonces, porque después de esto, ¿qué? O sea, entonces, él tiene esta crisis. Y él dice que lloró, que siguió todo el asunto, y un momento determinado, en su interior siente la presencia de Dios que le dice porque le decía, si existes, por favor, muéstrate. Entonces, y él siente dentro que el Señor le responde que él está entre los pobres, entre los más pobres. Mira, la historia es larga, pero te la voy a hacer más breve. Y él abandonó todo, abandonó carrera, abandonó todo y se fue a vivir a las Chabolas Españolas, una especie de barraca, poblaciones callampas que le podríamos haber llamado nosotros en esa época. ¿Ya?
donde la pobreza era tremenda. Entonces, hay fotos donde él vivió en una ruca, entonces, y hacía tanto frío en España en invierno, que él lo único que se llevó, una guitarra y una Biblia, sin ninguna pretensión. Él quería ver a Jesucristo, descubrir a Jesucristo en los pobres, porque eso había sentido interiormente. Y era tanto el frío que los perros, se cobijaba con los perros callejeros. Entonces, cuando él iba al autobús, porque seguía haciendo clases de arte en una escuelita para sobrevivir, él iba a tomar el bus y un montón de perros lo seguían. Y el ambiente donde él vivía eran puros gitanos y kinkis. Kinkis eran los que reparaban ollas, etcétera. Sí. Hacían en España. En España hay hartos gitanos. Gitanos. Era una zona gitana. Entonces, empezó a llamarle la atención a este hombre, que iba con una guitarra, una Biblia, y los perros lo seguían. Y por novedad, los gitanos se empezaron a acercar a él. Y vieron que tenía la Biblia y dice, ¿qué le dice esto? Entonces él pescaba la Biblia al azar, le leía un trozo y él le decía, ¿qué te dice esto? Entonces de ahí empezó a surgir una amistad entre ellos y siempre le preguntaba esto y salían cosas maravillosas. Y la gracia de esta gente, como todo el mundo se conocía, los pecados estaban a la vista, entonces no se contaban cuentos. Entonces un día un gitano, el jefe, el gitano, le dijo, ven a mi casa, ven, hombre. Entonces, y llega una ruca, toda oscura, qué sé yo, todos los gitanos de tez oscura. Entonces, háblale de Jesucristo, pero ¿qué le voy a hablar? No, háblale de lo que me dice a mí. Entonces, él había hecho cursillo antes y se acuerda de un rollo, qué sé yo, rollos son los temas que desarrollan. Empieza a hablar. Y de repente se para la mamá de este gitano y le dice, a mí no me vienes con mentiras. Mi padre murió, lo enterramos y no ha aparecido nunca. Yo no he conocido ningún muerto que haya resucitado. Cuando tú conozcas uno, me lo dices. Antes, vámonos. Y lo dejaron solo. Y justamente él había estado leyendo la escritura del procurador de Efeso, que había un preso que era Pablo, y que Pablo lo único que hablaba de un muerto que había vuelto a la vida, que era Jesucristo. Y Kiko dijo, bueno, esto es lo que necesita esta gitana, esto es. Entonces, todas las catequesis que nosotros hacemos, el anuncio, el carisma y todo, esto son fraguados entre los más pobres. Y fíjate que en esos tiempos se había desarrollado el Concilio Vaticano II, y un momento un obispo español va donde Kiko vivía y vio las condiciones que vivía, y los gitanos cantan salmos y empiezan a hablar de la palabra de Dios, entonces, porque ya se había formado una comunidad. Había habido una conversión. Claro, y una comunidad. Entonces el obispo se puso a llorar. Se emocionó y le dijo, Kiko, yo no soy cristiano. Entonces había terminado el Concilio Vaticano II y la gran incógnita era cómo llevar a la práctica el Concilio Vaticano II. Y este obispo se acordó de Kiko, dijo, lo que hace Kiko es el Concilio Vaticano II, o sea, llevar la fe a los que no lo conocen. Y lo llevaron a una capilla, a una parroquia, y ahí empezaron a darse estas catequesis, estos mismos temas que nosotros damos, que surgieron ahí, ¿no? Y Carmen, que es la otra iniciadora, junto con Kiko, que era una científica, que andaba tratando de reclutar gente para una misión en Bolivia, fue donde Kiko, y al final vio esta maravilla de esta comunidad, porque Kiko hablaba de comunidad de los gitanos, y ella se quedó también ahí en ese sector. ¿Ellos son solteros o...? Carmen murió hace poco. Carmen Hernández falleció. Kiko, sí, son solteros, son célibes. Y fíjate que el 5 de mayo, ¿cuándo fue esto? ¿El día sábado? Sí, hubo una celebración en Italia, junto con el Papa, de los 50 años del camino neocatecumenal. 50 años, mira. Sí, por ahí vi unas imágenes de Kiko, se ve una persona bastante sencilla, se nota una persona que vive de forma bastante humilde entre los pobres. Te quería preguntar eso, ¿ustedes
si pudiéramos expresarle a las personas que están escuchando, para entender un poco, para las personas que se quisieran involucrar en este movimiento. ¿Ustedes trabajan con los más pobres, se podría decir? ¿Se introducen dentro de comunidades pobres donde ustedes pueden evangelizar? No, inicialmente nosotros tenemos un proceso de formación de comunidades dentro de la parroquia, que estamos al servicio del párroco. Entonces, nosotros cuando queremos, el Señor nos llama a formar comunidades, nosotros hacemos invitaciones en las misas, pasamos por las calles, haciendo invitación a todas las personas que quieran participar de esto. Y salen a la calle, eso te quiero preguntar, porque a veces, lamentablemente, los católicos nos quedamos mucho en la iglesia y estamos todos calentitos ahí, como quizás como en el Monte Tabor ahí, esperando que Jesús se nos aparezca. Pero eso que tú dices es como muy, muy bonito, que salir afuera a buscar al hermano que lo necesita, que quizás no ha escuchado nunca de Dios. Mira, nosotros, bueno, hay etapas en el camino que no te las puedo contar porque sería muy largo y además que difícil de entender también. Hay etapas, por eso es un camino itinerario. Tú sabes que hay pequeños metas trazados en la que hay que ir haciendo, realizando para llegar al bautismo. Y dentro de las cosas que hace la iglesia, y esto te lo puedo explicar porque no es secreto para nadie, nosotros todos los años, en tiempo pascual, los 5 domingos de Pascua, salimos a predicar a las calles. Acá en Constitución hicimos 5 domingos seguidos de prédica, ahí en la plazoleta del terminal de buses. Sí, lo ubico, sí. Ahí estuvimos predicando 5 catequesis. Mira, y si la gente se acercaba... Mira, dice que Juan 23 decía que la renovación de la iglesia venía por los más pobres. Fíjate que ya habían varias personas alcohólicas que nos escuchaban todos los domingos, ¿no? Eran fijos. Y bueno, hay algunos testimonios que me impactaron. Como lo hacen los hermanos evangélicos, que ellos generalmente salen a la calle y uno los escucha con sus parlantes. Claro, nosotros lo conseguimos un parlante con el párroco. También invitamos al párroco del Padre Gonzalo, a veces no acompañado. Yeah. Bueno, nosotros sabemos que el día domingo sobre todo tiene una carga de trabajo bastante grande. Entonces no pretendemos que nos acompañe todos los domingos, pero otros años nos ha acompañado. Y hemos ido a diferentes lugares. Generalmente vamos a los sectores más humildes de Constitución. Y ahí desarrollamos 5 catequesis. La primera catequesis es ¿quién es Dios para ti? ¿Quién soy yo? Hacemos 2 catequesis, 2 predicaciones del querigma, y la última que está relacionada con la misión de la iglesia. Y las personas que nos escuchan, si alguna persona quisiera integrarse a esta comunidad, ¿cómo podría hacerlo? Mira, yo por eso estoy aquí también, porque cuando realicemos catequesis, yo le voy a pedir la colaboración a ustedes para venir a difundirla y anunciar. Entonces, es necesario para las personas que quieran integrarse escuchar las catequesis de inicio, o sea, no se entiende mucho hacia adelante. Es fundamental eso, porque es un proceso. Nosotros hay una catequesis maravillosa que hablan del bautismo, obviamente, pero también empezamos con 2 catequesis, una del ciego Jericó y que es bastante fuerte, es para llamar a la gente a mirarse a sí mismo, ¿eh? Que eso es importante. Nosotros a veces caemos en juicio por justamente eso, porque no nos conocemos y no nos reconocemos lo que somos. Si me pregunta a mí quién eres tú, yo te puedo decir inmediatamente soy un pecador. Entonces, solamente la persona que se siente pecadora es la que experimenta la misericordia de Dios. Claro. Y eso hace que se determinen los juicios con los demás. Qué bonito lo que tú dices, porque bueno, Jesús lo dijo claramente, que Él vino a buscar a los enfermos, no a los sanos, vino a buscar a los pecadores, no a los... Claro. Y lo bueno. Y elige lo más débil, lo peor. Entonces, fíjate tú en la historia de salvación. ¿A quién eligió? A Israel, que era un grupo de esclavos que estaban en Egipto. Podrían haber elegido a los griegos, que eran sabios. Podrían haber elegido a los egipcios, que eran
Eran, No, y los mismos apóstoles, los apóstoles, todos. cuando uno ve los apóstoles no era ninguna maravilla. Y lo mejor que me eligió a mí, pues. Entonces imagínate tú, pues, yo siempre Claro. digo, yo estoy en la iglesia y tengo menos condiciones que mi hermano de sangre, tengo menos condiciones que ellos. Ellos son más generosos que yo, tienen mucho más ventaja socialmente que yo, y me eligió a mí. Mira, qué bonito eso. Yo creo que la humildad es algo que es necesario para poder dejar entrar a Dios en nuestro corazón y realmente a veces mucha gente le hace crítica a la Iglesia Católica, que mira, que este gallo hizo esto, que me hizo acá. Y lamentablemente uno ve las personas que el mismo Jesús elige como apóstoles, eran personas muy básicas. El mismo Pedro, el mismo San Pablo era un asesino. ¿Te fijas? Entonces no caigamos a veces en juzgar a la iglesia por las personas. Esto es lo que hace Dios a través de personas pecadoras como nosotros. Exacto. Y hace lo que puede, ¿verdad? Se sirve claro, de nuestra pequeñez. ¿Y por qué no le dije a nosotros que somos los más débiles, los más bajos? Para que se manifieste la gloria de Él. Claro, porque si se eligiera dentro de la iglesia lo mejor, lo más sabio, primero que nada yo no estaría, pero todo el mundo diría, no, es que porque hay gente ahí preparada. No, elige lo más débil. Y perdona lo que voy a hacer un comentario que yo sé que ya los hermanos evangélicos me van a matar, pero cuando uno escucha a los pastores evangélicos, a mí me pasa que es como que Dios no está, porque es tan fuerte el pastor, es tan fuerte su presencia, que como que Dios está como lejos, está como... ha tomado tal importancia el pastor que realmente no le dejan espacio a Dios. Entonces, bueno, pero ahora para ir terminando ya el programa, Juan, te quería hacer una pregunta. Mira, una palabra al cierre te quería pedir, y si tuvieras que decirle a las personas que nos escuchan, ¿por qué ingresar al movimiento o a este camino? Porque uno, por ejemplo, como carismático, yo te podría decir, mira, yo te aconsejo a los carismáticos porque yo sé que te va a servir para esto. ¿Qué le podrías decir tú a la gente como para ir cerrando el tema? Mira, le diría lo mismo que yo escuché cuando escuché la invitación, que yo estaba, como te dije, viviendo un periodo existencial muy fuerte, y que yo iba a misa con una mochila y salía con una más cargada todavía, y un día se paró un matrimonio al frente y dijo, yo le invito a todos los que están cansados, agobiados, a los que no le encuentran sentido a la vida. Entonces, los que se encuentran cansados, agobiados, ven que esta vida es una vida, que la vida que están viviendo es una vida chata, y que Jesucristo le regala vida y vida en abundancia, y es maravilloso. O sea, si quiere experimentar la felicidad, no tan solo digo, al camino neocatecumenal, sino que se acerquen a cualquier movimiento. Pero si tú pudieras como decirlo por esta corriente, ¿cuál es la característica que la característica es que tú empiezas a experimentar que tu vida tiene sentido, que todo tiene sentido, y cuando tiene sentido adquiere felicidad. O sea, realmente te reconcilias con tu historia, que es una parte maravillosa. Yo me sirvió para reconciliarme con mi padre. Mira, qué bonito. Así que Marco, bueno, no sé si tú quieres agregar algo, alguna pregunta. No, agradecer a Juan por su tiempo, agradecer por esta linda invitación que nos hizo a todos nosotros, y también compartir lo que para muchos es desconocido esto. Ya nosotros lo veíamos ustedes como una comunidad, un grupo de hermanos, pero no sabíamos muy bien la finalidad de ustedes. Así que agradecer, dar las gracias a Dios por poder conocerlo. ¿Ya? Y invitar a todos nuestros hermanos, recordarles que el día jueves tenemos adoración al Santísimo, desde las 9 de la mañana en la parroquia hasta la misa de las 20 horas. Así que están todos cordialmente invitados para estar presentes frente al sagrario. Oye, Marco, perdona, ¿y cómo estuvo el retiro? Buenísimo. Buenísimo. Sí, me acordé ahora que tuvieron el domingo, sí. ¿fue? El domingo, claro, el domingo 29. Yeah. El domingo 29, cerca de 60 hermanos, compartimos un retiro bastante gratificante. Yo creo que no todos se lo esperaban la forma en que se organizó, se llevó a cabo, y terminamos bastante entusiasmados. Te noto con más lujo hoy día. Ah, sí.
Así que bueno, agradecer a todos y bueno, le recuerdo a toda la comunidad que el jueves va la repetición de este capítulo. ¿Ya? Y para aquellos que no pudieron alcanzar a sintonizarnos el día de hoy, les recuerdo que ingresen a la plataforma YouTube, coloquen Vuelve a Casa, capítulo, ya este es el número 17. Y le colocan capítulo 17, va a aparecer, ¿cierto? Ya el día de mañana, en la mañana, el capítulo ya ha subido a esta plataforma. Y están todos los capítulos para atrás ya que hemos subido. Así que la invitación es para todos aquellos. Así que muchas gracias y nos estamos viendo el próximo martes. Martes, si Dios Juan, quiere. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Juan. Gracias. Nos vemos. El 89.5 de Radio María. Hemos presentado el programa Vuelve a Casa. Que gritando piden